1:19, recuerda que estamos en vivo. Mi querido Marco, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado esta primera semana de enero? Hermosa, la verdad Sí. que para mí enero, febrero y marzo son mi Navidad. Yo la paso muy bien estos Palos meses. a full. Sí, la verdad que Marco, bueno, y hablando de esto de pasar a full y de gastar a full, también hay que tener muy en cuenta nuestros gastos y por eso el tema de hoy, ¿no? sí, Los la gastos verdad que personales. los gastos personales van muy vigentes porque en este mes de febrero ya nos toca hacer nuestra declaración de anexo de gastos personales y luego en marzo tendremos que calcular nuestra rebaja por este nuevo esquema de gastos personales que vamos a revisar. Entonces, empecemos por lo más básico e identificar cuáles son. ¿Cuáles son Correcto. esos Entonces gastos? tenemos los de alimentación, que pueden ser la compra de alimentos, ya sea en un supermercado o alimentos preparados en un restaurante. De educación, el arte y la cultura. Si yo compro libros, será parte de la educación. Si yo voy a una feria de arte, será parte de estos gastos. O si yo voy al cine, es más, puede ser considerado un gasto de arte y cultura. Correcto. Ok. De ahí salud, tenemos todo lo que son tratamientos médicos, medicina, pero también las cosas que puedan ayudar a mi estado físico. Si yo voy al gimnasio, esa membresía entra como un gasto de salud. Si yo compro ropa deportiva, entra como gasto de salud. Entonces esto es muy importante verlo, que podemos diversificarlo. A veces nos quedamos muy encasillados en lo que suena la palabra. De ahí en vestimenta, pues no hay más que verlo, es todas las prendas de vestir que podamos tener, excepto accesorios, es decir, por ejemplo, joyas. Y de ahí vivienda, se aplicará para la única vivienda en la que yo resida, no puedo tener más de una para estos efectos. De ahí veamos quiénes pueden deducir estos gastos personales. Entendamos de que los impuestos, pues lo único que tratan de hacer es elaborar un sistema de redistribución de la riqueza. Entonces podemos llegar a deducir gastos personales siempre y cuando mi ingreso neto anual sea inferior a $100,000. Es decir, todos mis ingresos brutos menos todos mis costos y gastos o aportes al IES o todo lo que sea, si esta diferencia es inferior a $100,000, yo tengo derecho a tomar estos gastos personales en consideración en mi impuesto a la renta. Si supero esto, pues no lo tendré que hacer y pagaré lo justo. Claro. Ok, entonces continuamos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Quiénes pueden deducir esos temas? Pero hay un nuevo esquema de gastos personales. Exacto. Entonces este esquema es nuevo, es complejo. Entonces voy a tratar de desmenuzarlo un poco. Porque si lo comparamos al esquema anterior nos vamos a hacer más bolas. Entonces vamos a olvidarnos de cómo era antes de los $14,000 y de que cada uno tenía un límite individual. Ya, chao, eso se terminó. ¿Desde qué fecha, Marco, está rigiendo ese nuevo esquema de gastos Desde personales? el periodo fiscal 2022, que lo declaramos ahora en marzo del 2023. Entonces es nuestro primer año, no se preocupen, todo va a estar bien. Solo vamos a entender algunos conceptos. Entonces primero tenemos que calcular nuestro ingreso bruto. El ingreso bruto es todo lo que percibimos, ya sea como emprendedores a través de nuestras ventas o como empleados en relación de dependencia a través de nuestros sueldos y salarios. En relación de dependencia quiero aclarar de que tenemos que sumar hasta nuestros ingresos que no son gravados. Regularmente, o bueno, en todos los casos, en realidad, nosotros no pagamos impuesto a la renta sobre nuestros décimos o sobre nuestros fondos de reserva. Pero para llegar a hacer este cálculo de ingreso bruto, sí tengo que considerarlos. A pesar de que luego no vamos a pagar impuesto a la renta sobre estos montos. Esto es muy importante recalcarlo. Entonces, este es nuestro primer dato. Lo segundo es calcular nuestro monto máximo de rebaja de impuesto a la renta por gastos personales. Entonces vamos a tener dos escalas, por así decirlo. La primera son las personas que ganan ciertos valores al año y luego otros que tengan ingresos superiores. Entonces vamos a ver los de los ingresos inferiores. Si los ingresos brutos anuales del contribuyente, incluidos los ingresos exentos que les había explicado, no superan 2.13 veces las fracciones básicas desgravadas, que para el año 2022 este número significa 24.090,30 centavos, es decir que al año o mensualmente, si lo dividimos para 12, mi ingreso está entre los $2,000 para abajo. Mensuales. Entonces, si mi sueldo es de 2,000 para abajo, aplico esto. Si es 2,000 para arriba, aplico la segunda tabla. Entonces, mi rebaja, si es de 2,000 para abajo, será el 20% del valor entre los gastos personales que yo he proyectado o 7 canastas básicas familiares. ¿Ya? Entonces, estos conceptos, como ven, son totalmente nuevos.
¿Y qué significa una canasta familiar básica? El INEC cada mes saca el valor de esta canasta. Entonces vamos a regirnos de la del última del 2022, que es la de diciembre de 2022, que está calculada en 763,44 centavos. Multiplico esto por 7 y me da que puedo rebajarme hasta $1,068,82. Eso sí, mi sueldo o mis ingresos mensuales son inferiores menos de $2,000 mensuales. Mensuales. Y en cambio, si mis ingresos brutos anuales superan los $24,090,30, o en otras palabras, supera los $2,000 mensuales, yo solo puedo tomarme hasta el 10% del valor de los gastos personales proyectados o las canastas familiares básicas, que si calculo, en un caso era el 20%, ahora es del 10%, es decir, la mitad, solo podré rebajarme $534,41, pero ahora lo veremos en los siguientes programas cuando hagamos cálculo de impuesto a la renta. Esto afecta directamente al impuesto causado. Antes afectaba a la base imponible. Eso es algo importante, pero no lo vamos a explicar ahora porque... Marco, tengo una duda antes de pasar con el primer ejemplo. ¿Qué pasa si dentro del año fiscal, durante los 6 meses, mi sueldo es menor a $2,000? Pero ¿qué pasa si después de esos 6 meses sube a $3,000? Perfecto. ¿Cómo me manejo ahí? Entonces ahí cojo la sumatoria de todos estos ingresos y por 12 meses y luego lo veo y lo comparo contra los $24,000. Si es superior a $24,000, cojo el esquema 2. Si es inferior a $24,000, cojo el esquema 1. Buenísimo. Pero para que quede más claro, nos has traído un ejemplo, ¿no? Lo más claro que podamos, porque es complejo hasta para nosotros que conocemos. Y también es porque nos hemos acostumbrado al esquema anterior, que era bastante más sencillo, o tal vez es porque no es la costumbre que teníamos. Entonces vamos a ver primero en el cálculo 1, es decir, si mis ingresos son inferiores a los $24,000. Entonces esta es una persona en relación de dependencia. Vemos que sus sueldos y salarios mensualizados son de $1,600. Al año pues son $19,200. Vamos a sumar los ingresos exentos, como decíamos, los décimos, que son $1,600 más 425. Y en total en ese año yo gané 2022 $21,225. He proyectado en mis gastos personales $6,000 y comparo ahora sí, 21,000 versus 24,000. Como es inferior, tomo únicamente el 20% de las 7 canastas básicas familiares y yo puedo deducirme en mi impuesto a la renta al impuesto a la renta causado $1,000. Y en el otro caso es lo mismo, solo que supera los $24,000 y vemos que el cálculo final nos da que puedo deducirme hasta $503,76. Lo que tenemos que ver es que son 3 etapas, ¿no? El primero, el cálculo del ingreso bruto. Segundo, comparar si es que supero o no los $24,000. Y tercero, ver este 10 o 20% sobre las 7 canastas básicas familiares. Buenísimo. Creo que más sencillo no lo puedes haber explicado, y si no, pues tenemos ahí los contactos de Tributar Soluciones de mi querido Marco Núñez, ¿no? Correcto. Pues. Para cualquier inquietud. Nos damos una pausa y ya regresamos. Se nos acaba el programa y no nos podemos ir sin las promociones. ¿Te gustan las feromonas? Sí, la verdad es increíble. Ya regresamos.